Hola, ahora vamos a ver las funciones de AI. Son como esas habilidades que le vamos a conectar a la gente, pero que van a ser fundamentales en todo nuestro proceso de automatizar cosas con nuestro agente, ¿cierto? Lo primero que hay que entender es que las habilidades y las funciones son algo inseparable, veámoslo como inseparables, porque una habilidad casi siempre debe ir conectada a una función para que sepamos cuándo el agente debe de ejecutar esa función, ¿cierto? Ya lo vamos a ver en práctica. Pero antes de eso vamos a hacer un entendimiento un poquito más general de qué es una función. Entonces, una función es un proceso cíclico, por decirlo así, en donde lo primero que se hace es como una petición, ¿cierto? O sea, vamos a pedir o en algún momento pues la gente va a saber que tiene que ejecutar algo, entonces eso le vamos a llamar como la petición y va a haber luego una ejecución, ¿cierto? En el flujo se ejecuta todo lo que la gente tiene que hacer en esa función, pero debe de haber un resultado, ¿cierto? Que es como otra vez de conocimiento para la gente, ¿cierto? Si él fue y ejecutó algo, debe traer un resultado que es con lo que él va a seguir hablando. Entonces, en un ejemplo un poquito más práctico, más curioso, vamos a hacer el ejemplo como de un niño que va a comprar leche a la tienda, ¿cierto? Entonces, en este caso, la habilidad es la capacidad como de ir a comprar, ¿cierto? Y esa es como su habilidad, como al niño, usted puede ir a comprar. Pero entonces, al yo crear la función, yo le debo decir, listo, la función suya va a ser ir a comprar leche. Entonces el niño va y la ejecuta. O sea que la petición fue, vaya a comprar leche, él fue y ejecutó la función, fue a la tienda y me trae un resultado, ¿cierto? Es decir, me trae la leche o me trae la plata si no encontró la leche. ¿Qué pasa si no existiera un resultado? Entonces él va y compra la leche y no viene. Pues, ¿qué pasa si el niño no viene? Pues primero que todo me va a asustar, pero quiere decir que no supe en qué quedó, si el niño sí la compró o si no. Puede que él sí la haya comprado, pero si él no me la trae ese resultado, yo nunca lo supe. Entonces no voy a tener cómo actuar, ¿cierto? Entonces por eso es tan importante que siempre que hacemos flujos de trabajo, debe tener al final un resultado de función, que es como todo lo que pasó, responderle a la gente, vea, eso fue lo que acabamos de hacer, ¿cierto? Entonces por eso funciona así cíclico. Entonces, ahora pues lo vamos a ver un poquito más aplicado. En este caso vamos a ver qué son las funciones y cómo se usan, qué son los parámetros que se necesitan. Vamos a conectarlo pues a un flujo de trabajo. Voy a explicar cómo funciona con ese orquestamiento de funciones y el resultado de función, que es el que les estoy hablando, que es como la devolución de esa respuesta, ¿cierto? Entonces, a nuestro agente ya cuando él me dijo que no lo dejara en visto, que eso fue lo que hicimos aquí en el flujo principal, pues perdón, en el flujo de Claudia, agente Claudia, básicamente nuestro agente lo tenemos configurado en agentes solo para que haga estas cosas, estas habilidades, toma de datos de pedido, confirmación de pedido. Entonces, para poderles mostrar muy bien cómo funciona un resultado de función y una función, voy a crear una habilidad nueva, la voy a llamar skill número 4. Y vamos a hacer una habilidad rara como consultar el clima, tal cual. Así, consultar el clima. Mi agente puede consultar el clima, decir, ve, el clima de tal ciudad es tal. Entonces, vamos a decirle qué necesita hacer. Y lo más importante de las habilidades, de las cosas más importantes, es mapear muy bien en qué momento se van a utilizar. Es decir, consultar el clima. Cuando el usuario desee obtener información sobre el clima, ¿cierto? El agente debe de consultar el clima y responderle al usuario. Yo sé que va a sonar muy raro, ¿cierto? Solo como ese rengloncito es como tan obvio. Cuando el usuario desea obtener información sobre el clima, la gente debe consultar información sobre el clima y responderle. Pero es obligatorio tenerlo como una habilidad para poder conectarlo con una función. ¿Qué pasa?
La función la tenemos que llamar igualito a consultar el clima, porque es la función de ir a consultar el clima. Entonces, acá dice funciones de AI, no tenemos funciones. Entonces, ¿qué pasa? Como vamos a ir a crearla ya y la voy a conectar acá y se va a llamar igualito, su mentalidad, la de la gente va a ser, bueno, el usuario me preguntó por el clima. Yo tengo conectada una función con la que puedo consultar el clima, entonces la voy a ejecutar. Él va y consulta el clima y ese resultado, que sea el número del clima, pues los grados, el resultado es con el que él va a decirle al usuario, vea, en Medellín hay un clima de tal, o en Bogotá hay un clima de tal, ¿cierto? Pero eso quiere decir que va a ejecutar la función y trae el resultado y le dice al cliente. Entonces vamos a hacer una función que se llama igualito, consultar clima. Entonces vamos a darle guardar y vamos a ir a funciones. Entonces las funciones, vamos a crear una nueva función, tiene una estructura similar a la de la gente, un poquito más sencilla. Es que también tenemos el nombre de la función, qué hace la función, ¿cierto? Y pues con esto generamos el prompt, que es el prompt de la función. Y también tenemos unos parámetros que ya les explico qué es y el flujo. Aquí conectamos el flujo en donde vamos a ir a hacer el resto de cosas, donde vamos a traer el resultado de la función. Entonces, primero que todo, muy importante, muy importante, ingrese el nombre en inglés. ¿Por qué en inglés? Los lenguajes de programación, los agentes y todos estos modelos en su base están creados en inglés y en lenguajes de programación, pero la programación fue creada en inglés, ¿cierto? Entonces, se comunican mejor internamente cuando es en inglés. Entonces, si él sabe que le están preguntando algo por el clima, él va a buscar en sus funciones algo que tenga que ver con consultar el clima. Por eso lo tenemos que llamar igualito, como consultar el clima. Entonces, me van a perdonar, pero era al traductor y lo va a llamar igualito, consultar clima, de español a inglés. Check the water. Casi siempre cuando hacemos consultar en programación lo llamamos como get, ¿cierto? Entonces, si yo cambio acá, hago get water, como estaba water, uy, water, bueno, de water, aquí dice conseguir el agua, dice como el agua, aunque eso significa el clima, vamos a hacerlo, consultar clima, perdón, consultar clima, check the water, where, es que lo escribí mal. Si yo en vez de check the water, get the water, es lo mismo, obtener clima. Casi siempre, llamémoslo get, cada que vamos a consultar, ¿cierto? Entonces, le podemos dejar get water, obtener el tiempo o el clima. Vamos a dejarlo así, es como el nombrecito que vamos a usar. Pero entonces cuando volvemos a Meteor, tenemos que poner el nombre, pero no le podemos poner espacios, ¿cierto? Entonces vamos a ponerle un guión bajo, porque es get water, o water, o como se pronuncia. ¿eh? Entonces, acá vamos a decir que va a ser la función, pero ojo, describe el propósito de la función, los parámetros y cuándo utilizar esa función y cuándo no, ¿cierto? Ya les voy a explicar qué son los parámetros, que son los de acá de la derecha. Pero entonces, esta función se encarga de consultar el clima. Ya, ese es el propósito. Cada parámetro ya lo van a ver. ¿Cuándo utilizar esta función? Bueno, vamos a hablar de los parámetros. lo primero lo primero es que se debe de determinar la ciudad de donde el usuario quiere consultar el clima, ¿cierto? Eso es pues, el parámetro que le vamos a pedir. ¿Por qué? Es como el niño que mandamos a la tienda. Yo lo mandé a comprar. Entonces el parámetro que él me va a pedir es comprar qué? La leche, ¿cierto? Entonces si yo no le digo la leche, él se va a ir a comprar qué. Entonces por eso son los parámetros. Entonces lo primero es que se debe determinar la ciudad. Esta función, bueno, y ya, consultar. Y bueno, luego de saber la ciudad,
consulta el clima y responde al usuario. Por último, vamos a decirle cuándo utiliza esa función. Entonces, esta función, por más obvio que suene, porque es que pasa, esta función se ejecuta una vez el usuario pregunte por el clima. ¿Cierto? Así sencilla, solo le vamos a dar generar y él nos va a crear aquí un prompt, ya lo vamos a leer. Mientras tanto les explico los parámetros de la función. Entonces, parámetro es todo dato que necesitamos antes de ejecutar el flujo. Ojo, antes. Por eso tienen una obligatoriedad, los podemos marcar como obligatorios o no. En este caso yo necesito pedir la ciudad, porque si va a consultar el clima, pido la ciudad. Sin la ciudad no le puedo decir el clima, ¿cierto? Entonces, otra vez, el nombre en inglés. Entonces yo digo city, porque yo le necesito saber la ciudad. Yo aquí le digo descripción del parámetro. Yo aquí le puedo describir este parámetro, o sea, ciudad. Entonces yo le voy a decir, determina la ciudad del usuario. Entonces, si de pronto yo tengo otra descripción aquí para explicarle mejor a la gente ese dato, qué es lo que tiene que determinar de ese dato puntual, pues aquí le voy describiendo. Pero aquí solo necesito la ciudad. Lo voy a poner como obligatorio para poder que él siempre me lo pida. Y si lo pongo como obligatorio, él no puede avanzar al flujo hasta que yo no le diga la ciudad, ¿cierto? Y él dice, bueno, vamos a guardar el valor ¿en dónde? ¿En dónde vamos a guardar ese valor? Entonces lo voy a guardar ciudad para consultar el clima. Va a ser esa variable. Esto es una variable, un campo de la gente, ya lo vimos. Esta es modo texto, que voy a guardar es un texto, ya la pongo tipo texto. Aquí acabé de crear un campo, pues una variable, un campo del usuario, no mío, porque yo no necesito saber mi ciudad, necesito saber la del usuario. Entonces, este dato lo va a guardar en un dato del usuario. Entonces, la ciudad para consultar el clima, yo puedo activar la memoria si quiero que el agente recuerde el historial de conversación por si el usuario ya me dijo la ciudad. Si anteriormente el usuario ya me había dicho que era de Medellín, yo con eso le digo, ¿cierto? Y entonces no le tengo que preguntar, sino que él va y ejecuta automático porque ya sabe que esa es la ciudad. Y por último tenemos una accióncita acá que es un listado de valores. Entonces, este listado de valores es para como acotar esa respuesta y quiere decir que obligatoriamente él debe de elegir un dato de esta lista que le voy a poner acá. Si yo lo dejo deshabilitado, él puede guardar aquí cualquier valor. Si yo le digo Envigado, Sabaneta, cualquier valor, él me lo va a guardar. Pero si yo le activo una lista de valores, solo me puede guardar los datos que van a ver acá. Entonces le voy a decir dos, Envigado y Bello. Pueden tener climas diferentes, aunque los dos estén en Medellín. Pero le voy a decir, o es Envigado o es Bello. Esto pues en este caso no ocurriría tanto, porque aquí lo estoy segmentando solo por dos ciudades a las que le puedo dar el clima. Este no sería el caso, pero es para que veamos ahorita que dentro del flujo yo voy a hacer un condicional. Si es Envigado o si es Bello, le voy a responder algo diferente, ¿cierto? Entonces lo voy a dejar así. Lo voy a poner en lista de valores, solo puedo Envigado o Bello. Si yo digo otra cosa, él me va a decir, no puedo, solo puedo guardar o Envigado o Bello, ¿cierto? Y pues ya revisemos el prompt que se nos generó. Miren que se nos genera algo con una estructura más completa. Primero me habla del skill, que sería obtener el clima. Esta habilidad se encarga de consultar el clima actual para una ciudad específica. Debe responder de manera clara y precisa. Entonces los pasos: identificación de la ciudad, preguntar al usuario la ciudad. 2. Consultar el clima, utilizar una API de clima para obtener esto. Él a veces se pone muy alucin, por decirlo así, se inventa cosas, porque eso es inteligencia artificial, podemos modificar todo eso. Yo aquí no le voy a decir utilizar una API de clima para obtener la información del clima para la ciudad, no, solo consultar el clima. El de Tona sabe que tiene que entrar al flujo y allá lo va a consultar, entonces no le tenemos que decir ahí mucho. Más, segundo paso, consultar el clima. Tercero, comunicación de resultados. Informar al usuario sobre las condiciones climáticas actuales, incluyendo temperaturas, estado del tiempo, tal. Consideraciones. Asegúrese que la ciudad mencionada sea válida, los datos climáticos
deben de estar actualizados, se recomienda consultar la API en tiempo real, pues esto no es necesario que se lo digamos. En limitaciones no se puede proporcionar información del clima para áreas sin acceso a datos meteorológicos también. Lo mismo se puso muy alucin, no importa, pero dejémoslo así. Y formato de respuesta, presentar la información en un formato claro y conciso, evitando jerga técnica. Bueno, lo voy a dejar así, lo veo bien. Entonces, ya con esto, ya sabemos que cuando yo le pregunte el clima, él va a pedirme la ciudad. Y esto va a entrar a un flujo. Entonces el flujo, miren que solo podemos crear un flujo de trabajo. Lo expliqué en la clase de flujos. Y es que el flujo de trabajo es el único que me permite tener un resultado de función. Y el resultado aquí para esta función va a ser pues la temperatura del clima. Entonces vamos a crear un flujo que se llama consultar clima. Agregar. Entonces miren que ya me va a quedar la habilidad aquí conectada. También me va a quedar como el flujo conectado y pues ya solo le voy a dar guardar aquí arriba, ¿cierto? Entonces creamos nuestra primera función de AI, función sencillita. Y ahora vamos a ir al flujo de consultar clima, ¿cierto? Consultar clima. Entonces, acá en este flujo yo voy a simular que consulté el clima por allá, depende de la ciudad que me dijo. Entonces, aquí voy a hacer algo muy sencillito. Voy a hacer una condición y solo voy a preguntar. Si la ciudad que el usuario me dijo es Envigado, le voy a decir un clima. Pero si es Bello, le voy a decir otro clima. Y ya, sencillito. Entonces vamos a crear una condición y un grupo de condiciones. Uno para Envigado y uno para Bello, ¿cierto? Entonces, la condición es que la variable, acuérdense la variable, ciudad para consultar el clima. ¿Se acuerdan que ahí guardamos, ahí es donde vamos a guardar o Envigado o Bello? Se va a guardar en esta variable. Entonces yo uso esa misma variable para el condicional y le digo, si la ciudad para consultar el clima es, y pongo Envigado, yo ya sé que eso es Envigado o Bello. Envigado, guardar. Entonces miren que se me crea esta bifurcación, ¿cierto? Se me crea como este primer cajoncito. Agreguemos otro para hacerle más puntual de que si es Bello, ¿cierto? Agregar condición. Entonces, si ciudad para consultar el clima es Bello, es otra, ¿cierto? Envigado o Bello. Entonces, como ya se nos crean esos dos, no se me creó, perdón, ciudad es Bello, guardar. Como ya se nos crean esos dos, yo ya puedo responder por cada uno. Entonces, aquí viene lo importante, el resultado de la función. Muy, muy importante. Acá sacamos un nuevo paso de acción. Y ojo, el resultado de la función solo lo podemos tener en flujos de trabajo, tipo flujo de trabajo. Entonces lo encontramos en acciones, resultado de la función, ¿cierto? Y al hacer el resultado de la función, miren que solamente es un campo de texto, solamente. Que, ojo, esto se lo voy a devolver a la gente. Eso no es lo que le vamos a hablar al usuario, no. Solo se lo devolvemos a la gente ya verá cómo responde. Entonces vamos a decirle, la temperatura la temperatura en Envigado es, dos puntos, vamos a decirle que estamos a 40 grados. 40 grados. Lo voy a poner 40 grados porque no encontré la bolita. Dale por acá. Esta. 40 grados. Lo voy a dejar así, ¿cierto? Se espera sol todo el resto de día, ¿cierto? Ya. Si es Envigado, yo le voy a decir, vea, es 40. Pero si es Bello, vamos a hacer otro. Va a duplicar este de arriba con este botoncito de duplicar. Se me crea aquí, ¿cierto? Lo voy a poner aquí abajito. Entonces, si es Bello, ya lo voy a conectar con este de abajo. Entonces, la temperatura en Bello es, y aquí bajémoselo a 20 grados, mero frío, ¿cierto? Entonces, se espera lluvia todo el día. Aquí inclusive yo le puedo decir, como si yo le estuviera diciendo al oído, recomiéndale al usuario sacar paraguas. Ya, paraguas e impermeable.
¿Por qué? Porque van a haber lluvias, ¿cierto? Entonces miren que yo varié la respuesta con base en si era Envigado o si era Bello. Acá pues se nos crea otro como en caso contrario, si no es Envigado o no es Bello, pero en este caso no va a pasar esto, porque o es Envigado o es Bello. Recuerden que no puede ser otro porque yo elegí un lista de valores exacto en la función. Entonces o me elige uno o me elige el otro. Entonces siempre o se cumple este o este y ya. Te lo voy a dejar así, con resultado de la función y vamos a darle publicar. Lo último que hay que hacer es volver a la gente, aquí en la configuración de la gente, y conectarle esa función. Entonces, así, pues aquí retomando, yo tuve que crear la habilidad, consultar el clima, pues le conecto la función getWeather, ¿cierto? Weather. Y ya me queda conectada, se me pinta aquí, pero no me deja editar todo lo que tengo en la función. Este es el mismo texto que está allá en la función. Y pues yo ya sé que este va a trabajar junto con este. No tengo que decirle más nada, porque yo ya dentro de la función le estoy diciendo en qué momento se me va a ejecutar, ¿cierto? Yo le digo, es cuando el usuario me pregunta por el clima, ya. Entonces yo ya le doy guardar, ¿cierto? Entonces, como ya está funcionando, pues yo ya le conecté la habilidad y la función, vamos a hacer la prueba. Entonces yo ya estoy aquí chateando con el agente. Yo le voy a preguntar, quiero información del clima. De pronto aquí, bueno, él me va a preguntar si es Envigado o Bello, porque yo no le he dicho mi dirección. Yo en esta dirección no le dije como de dónde es, ¿cierto? Entonces yo le pregunto, quiero información del clima. Él va a empezar a ejecutar esa función. Entonces me dice, ¿en qué ciudad deseas consultar el clima? ¿Cierto? Entonces aquí viene algo muy interesante. Como es solo Envigado o Bello, yo le voy a decir otra. Yo le voy a decir para la estrella. Entonces, él técnicamente no puede, porque yo le dije, o solo se pueden estos dos valores, ¿cierto? Envigado o Bello. Entonces, mira, lo siento, pero actualmente solo puedo consultar el clima para Envigado y Bello. ¿Te gustaría saber alguno de los dos? Sí, para Envigado, ¿cierto? Entonces aquí me va a responder 40 grados, muy soleado. Entonces, como yo le dije para Envigado, él fue a la función, consultó y trajo. Entonces miren que él me está diciendo, la parce, ¿qué más pues? La temperatura en Envigado es 40 grados, ¿cierto? Se espera un sol todo el resto del día. Ahora, volviendo a tu pedido de los Adidas Samba, ¿te gustaría que confirme los detalles del pedido? Así, pues aquí es porque estoy hablando en la conversación, ¿cierto? Me estoy saliendo de la compra. Eh, aquí estoy siendo un poquito, me estoy retractando de algo, y es que aquí en Agente, yo por allá en las restricciones le dije, no debe proporcionar información que no esté disponible. Eh, puede que yo, puede que él tome que solo puede hablar de cosas de la tienda, ¿cierto? Entonces él vuelve y aterriza la conversación. Entonces miren que si su rol es vender, yo no le estoy diciendo que su rol es dar el clima, aunque se lo dije en una habilidad, que es donde me estoy como pisando. Miren que él, aunque me respondió profesionalmente, él vuelve y me trae al pedido, ¿cierto? Como que vea, no se vaya, que es que mi rol es tomar el pedido, no dar el clima. Entonces yo le pregunto, ¿y en Bello? Se supone que ahí me debiese responder lo de Bello. ¿Qué pasa? Aquí en este momento, aquí me dice 20 centímetros, espera lluvia todo el día, así que te recomiendo sacar un paraguas e impermeable si vas a salir. Esto fue el resultado de la función que yo le di. Entonces, internamente si vamos al chat en vivo podemos ver qué ocurre. Pero miren, al momento en el que yo le estoy preguntando Bello, Envigado, miren que él ejecuta la función que se llama getWeather. ¿Sí ven? Ahí yo supe que ejecutó esa función. Entonces miren que cuando yo le dije Bello, volvió y ejecutó la función. ¿Qué pasa? Me saca un argumento y una salida. El argumento es con los datos que me fui al flujo. Entonces yo me fui con ciudad igual a Bello. Me fui al flujo, consulté. La respuesta que traje fue esta de abajo, que es el resultado de la función. Ahí fue donde yo le dije 20 grados, se espera lluvia todo el día. Recomiéndale al usuario sacar el paraguas. Miren, pero este de arriba, cuando yo le dije Envigado, yo pongo aquí encima,
yo me fui con la ciudad de Envigado y traje un resultado de que la temperatura es de 40. Entonces miren que cada que él va trae un resultado, aquí podemos ver si trajo el resultado, si no lo trajo, con qué argumento se fue. A veces se va con unos datos cerrados, entonces no encuentro la información y no la trae. Y la manera de saber es revisando estos mensajitos acá. Entonces recuerden que estos mensajitos los habilitamos aquí en configuración, chat en vivo, mensajes del sistema. Esto lo hicimos en una de las primeras clases, pero para eso son esos mensajes, para yo ir viendo qué ocurre ahí, ¿cierto? Entonces, como lo ven, ya nos funcionó la función, valga la redundancia, pudimos conectar a la gente a un flujo, él ejecuta el flujo y responde algo, que sería el resultado de la función para seguir hablando con el usuario. Entonces, ahí ya cumplimos todo lo que es como la cuota de funciones de AI, que son los parámetros, que en este caso fue la ciudad, pero si fuera en el caso del niño yendo a la tienda, sería la bolsa de leche, o saber el producto, y así sucesivamente. Lo conectamos pues al flujo de trabajo, que básicamente ya estaba ahí donde hicimos la condición de Envigado o Bello, sería conectar esa función al flujo de trabajo. El orquestamiento de funciones es cuando las habilitamos acá en el agente, en la parte de abajo de funciones. El orquestamiento es solo venir a vincularlas acá todas, las funciones que queramos, y vincularles una habilidad en específico. Miren que yo le dije la habilidad de consultar el clima, ¿cierto? Y junto con eso, pues ya tenemos la devolución de respuesta a la función, que es el resultado de la función con el que le volvimos a decir a la gente, mire, este es el clima. Y ya él con eso cumplió todo el ciclo que vimos aquí en la presentación, que es básicamente la petición, el flujo con su ejecución y el resultado, que en este caso fue la temperatura del clima. Entonces, eso es una función y así trabajan dentro de Metro. Así que esto ha sido todo por esta cápsula. Espero hayan entendido, les haya gustado y nos vemos en una próxima. Que estén bien.